Muy buenas, gente. Hoy vamos a hablar de los tres problemas clásicos. ¿Qué son los tres problemas clásicos? Bueno, pues mira, son tres problemas que se plantearon en la antigüedad, en Grecia, tres problemas de tipo geométrico. Ahora los voy a comentar uno por uno, pero antes quiero aclarar. Para ello, resolver un problema geométrico era resolverlo bajo ciertas condiciones. Tenía que ser una demostración práctica. Es decir, no valía algo teórico, es decir, si existe, tal, no. Tenían que dibujarlo, y dibujarlo solamente con regla y con compás. Es decir, es muy frecuente decir demostración con regla y compás. Pues quiere decir eso, que solo se permitían usar una regla, no una regla de medir, sino una regla para trazar rectas, ¿no? Y un compás, pues eso, para trazar circunferencias. O sea, permitían, pues eso, trazar rectas, circunferencias, hacer paralelas, hacer perpendiculares, todas las cosas que se pueden hacer solamente con esos dos utensilios. Bueno, pues os comento. El primer problema clásico es la trisección del ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Ellos querían, dado un ángulo cualquiera, pues ser capaz de dividirlo en tres partes iguales. Bueno, en dos era muy fácil. Y si se puede dividir en dos fácilmente, pues también se puede dividir en 4, en 8, en cualquier potencia de 2, ¿no? Pero en 3 ya la cosa no era tan fácil, ¿no? A lo mejor algún caso concreto, por ejemplo, el ángulo de 90 grados, el ángulo recto, sí que es bastante sencillo de dividir en tres partes iguales, de forma geométrica. Pero en general un ángulo así aleatorio, pues no es fácil. Claro, teóricamente sí, puedes hacer la división y lo que te salga, pero dibujarlo con exactitud, con regla y compás, pues ese era un problema que llevó bastantes quebraderos de cabeza a los antiguos griegos, ¿vale? Segundo problema, la duplicación del cubo. ¿Qué es la duplicación del cubo? Bueno, pues os voy a poner en situación y os voy a poner el que se cree que es el origen de este problema, y es un origen mitológico, un origen de leyenda. Bueno, o no, ya se verá. Nos situamos en el año 433 a.C. y ahí en Grecia pues sobrevino una peste bastante intensa, una epidemia que, bueno, que se llevó para adelante a mucha gente. Entre ellos, pues parece ser que es la peste que acabó con la vida de Pericles, el padre de Alejandro Magno. Entonces, bueno, pues los griegos muy preocupados, cada vez que tienen un problema, pues recurrían al oráculo. No se sabe muy bien, hay algunas leyendas que dicen que es al oráculo de Delfos y otras que es al oráculo de Delos. Se parecen tanto los nombres, no se sabe. Pero bueno, a uno de estos dos oráculos fueron y le dijeron, a ver, ¿qué tenemos que hacer para que se acabe esta peste, ¿no? Bueno, pues lo que le contestó el oráculo fue que cogieran la estatua que había dedicada a Apolo en ese templo. Casualmente en los dos templos había una estatua dedicada a Apolo. Esa estatua estaba sobre un altar que era un cubo, tenía forma cúbica. Bueno, pues que cogieran y duplicaran el volumen de ese altar. Es decir, que si ese altar tenía cierto volumen, pues lo hicieran de forma que fuera el doble de grande. Bueno, se dice que lo que hicieron los griegos fue coger y duplicar el lado. Es decir, si el lado medía 1, el lado de ese cubo, pues hacer que el lado midiera 2. Y la peste no se acabó. Al final la peste se acabó pues porque se tenía que acabar, pero no porque hubieran hecho los griegos lo que les decía el oráculo. ¿Cuál es el problema? Que si se duplicaba el lado, el volumen, lo que ocupa el cubo, no se multiplica por 2, no se duplica, se multiplica por 8. De 1 por 1 por 1 pasaríamos a 2 por 2 por 2, que son 8. Es decir, no hay que duplicar el lado, había que duplicar el volumen. ¿Y eso cómo se hacía? Bueno, pues los griegos no supieron hacer eso. Fijaos que contrasta un poco con lo fácil que es para un cuadrado. Si estamos en dos dimensiones, conseguir, si tenemos un cuadrado con un cierto área, conseguir un cuadrado que tenga el doble de área es muy sencillo. Basta con trazar la diagonal y hacer un cuadrado sobre esa diagonal. Es fácil, eso es un ejercicio sencillo, que el área de ese segundo cuadrado es el doble que el área del primero. Entonces los griegos pues se plantearon, bueno, pues si en dos dimensiones es muy fácil, pues en tres también se podrá hacer. Bueno, pues no lo consiguieron. Al final no pudieron cumplir con lo que le decía el oráculo. Bueno, ¿y cuál es el tercer problema clásico? Bueno, pues posiblemente es el más famoso, aunque sea de nombre, que es la cuadratura del círculo. ¿Qué significa cuadrar un círculo o hacer la cuadratura de un círculo? Pues significa que si notan un círculo, conseguir dibujar un cuadrado que tenga el mismo área. Si este tiene cierta área, pues conseguir un cuadrado que tenga el mismo área. Volvemos a lo de siempre. Existir, claro que existe. Lo difícil, o lo que se planteaban ellos, es construirlo con regla y compás.
Digamos que ellos le dedicaron mucho tiempo a este problema, en parte porque Hipócrates de Quíos, que no es el mismo que Hipócrates de Cos, que era médico, este es Hipócrates de Quíos, que era matemático, había conseguido cuadrar una figura curva, que es lo que se llama actualmente las lúnulas de Hipócrates. Pues eso, es una especie de región que forman dos curvas, ¿no? Esta que os pongo aquí en la imagen, y esas sí se pueden cuadrar. Entonces, bueno, pues pensaron, si se pueden cuadrar este tipo de curvas, ¿por qué no se va a poder cuadrar la curva más perfecta, que es el círculo, ¿no? Bueno, pues lo intentaron, pero no lo consiguieron. Solo se consiguió cuadrar ese tipo de figuras curvas. Bueno, no he dicho la solución a los problemas. ¿Cuál es la solución a los problemas? Pues la solución es que ninguno de los tres se puede hacer. Ninguna de esas tres construcciones geométricas se puede hacer. En defensa de los griegos hay que decir que se tardó más de 2000 años en demostrar que no se podía hacer. Y además, digamos que para demostrar que no existía tal construcción geométrica hay que tirar de álgebra, hay que tirar de propiedades numéricas, ¿vale? No estaba al alcance de los griegos para aquel entonces. En concreto nos tenemos que venir, pues fijar, la cuadratura del círculo, ¿vale? Se demostró que era imposible por parte del matemático Lindemann, ¿vale?, en 1884. La demostración, obviamente no vamos a entrar aquí en ella, pero digamos que tiene que ver con que pi es un número trascendente. Quiere decir que pi no es solución de ninguna ecuación que tenga coeficientes números enteros. Ya os digo, eso no es nada fácil, pero ese es el motivo por el cual no se puede cuadrar un círculo usando regla de compás. Los otros dos problemas se habían resuelto un poco antes, se habían resuelto en 1837 por un matemático francés llamado Pierre Wansel. La verdad es que es un matemático muy desconocido, para mí injustamente desconocido, porque aunque solo sea por esto ya debería tener un poco más de reconocimiento. Pero bueno, él consiguió, pues en fin, ya os digo, con otros métodos muy distintos, con métodos relacionados con ecuaciones, pues demostrar que ni se podía trisectar el ángulo en general, ni se podía duplicar el cubo. En fin, tres problemas que llevaron de cabeza a los griegos, y con motivo, porque no los iban a conseguir resolver nunca, porque no tenían solución. De hecho, hay una frase con la que me despido ya de vosotros, del profesor Auguste de Morgan, que dice: es más fácil conseguir la cuadratura del círculo que tener la razón discutiendo con un matemático. Fijaos si será difícil tener la razón discutiendo con nosotros, que si la cuadratura del círculo, que es imposible, pues tener la razón contra un matemático, más imposible todavía. Muy bien, curiosos problemas, ¿verdad? Pues nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta el próximo vídeo, gente!